Ese es el anime. ¿Eso es anime? Ese es el primero que se formó. ¿Séptima dijiste? Tercero. Ah, ya. Mitad de tercera, ¿no? Mitad de tercero. No me acuerdo por el cosito. Ok. Vamos a ir un poquito, vamos a hablar acerca del aparato de la circulación fetal y la circulación neonatal. ¿Okay? Nosotros hemos visto que la circulación neonatal y la circulación fetal son dos circulaciones que van a tener características diferentes. No es lo mismo la circulación en un feto que en uno que ya nació. No, es un bebé que ya nació. Entonces empezamos, ¿no?, con esto que se llama cordón umbilical. ¿Ok? Bien. Y por acá pues vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener esta estructura que se llama placenta, ¿no? La placenta, ¿sí? La placenta, ¿ok?, se va a comunicar a través del cordón umbilical con dos tipos de vasos, ¿no? Bueno, con tres en realidad, ¿no? La placenta a través del cordón umbilical, ¿ok? En el cordón umbilical podemos observar, hemos visto esto en la primera parte del curso, ¿ok?, que va a encontrarse si hacemos un corte en el cordón. Tenemos ¿qué cosas? ¿Cuántos vasos tenemos? Tres. ¿Se acuerdan del Mickey Mouse, no es cierto? ¿Qué tenemos? ¿Dos? Dos venas, me encantó. Ya, ¿por qué? Ya. El próximo, por favor, ¿cuándo empiezan las instrucciones para el próximo semestre? Y entonces son dos arterias, ¿ok? ¿Y cuánto es? Una vena. ¿Cuál es más grande, la vena o las arterias? La vena. La vena. ¿Por qué? ¿Cuál es la función de la vena? Llevar Llevar oxígeno, sangre, oxigenada. Perfecto. Ahora, por ejemplo, si yo les digo, ¿no?, y empezamos acá, ¿no?, sabiendo un poquito acerca de lo que es anatomía, ¿bien? Entonces, si yo tengo acá, por ejemplo, ¿no?, creo que la semana pasada les dije, creo que algo vimos de cardíaco, ¿no? ¿La semana pasada? ¿No? Si yo tengo acá, por ejemplo, ¿ok?, estos son vasos, o sea, son circuitos, o sea, son como si fueran tubos, no sé, alambres, ¿ok? Muchos alambres. Pero ¿qué necesitan para que esos alambres den electricidad? Una bomba, ¿cierto? La bomba. ¿Cómo se llamaría esta bomba? Corazón, pues la bomba, lo que va a bombear sangre, ¿qué cosa va a hacer? El corazón, ¿no es cierto? ¿O quieren que se los dibuje así? De repente sí lo aprenden. Entonces, vamos a tener tipos de vasos. Y vamos a tener dos tipos de vasos. Un tipo de vasos que va a ser el que va a llegar al corazón y un tipo de vasos que va a ser el que va a salir del corazón. ¿Quiénes llegan al corazón? Las arterias. Las venas, perfecto. ¿Y quiénes salen del corazón? Las arterias. Arterias. Independientemente del tipo de sangre que lleven. ¿Por qué? Porque fácil ustedes me pudieran decir, doctora, por las venas pasa sangre no oxigenada y por las arterias pasa sangre oxigenada, pero no siempre eso se cumple. ¿Por qué? Porque en la circulación fetal hemos visto que la vena, ¿qué tipo de sangre lleva? Pero lo que sí no se pueden olvidar es que las venas son las que llegan a esta bomba que se llama corazón y las arterias son las que salen del corazón. ¿Sí? ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos bien? Perfecto. Hay dos excepciones en la regla, ¿no? Una es la de la vena umbilical y la otra es unas arterias pulmonares. Ya. ¿Sí? Ya, entonces acá tenemos, ¿no? Acá, por ejemplo, vamos a ver que la vena umbilical, ¿qué tipo de sangre va a ir? No tengo... ¿Alguien tiene pulmón rojo? Oxigenada. Oxigenada, ¿cierto? Oxigenada. ¿Y qué va a pasar con la sangre que llega a través de la vena umbilical? ¿A dónde va? Al conducto venoso. ¿Todo va al conducto venoso? Entonces ahí empieza la primera variante. ¿Qué cosa tenemos en la vena umbilical? Que el 50% de la sangre, ¿ok?, va a ¿dónde? Al hígado, ¿no? Y el otro 50% Al ducto venoso. al conducto venoso. ¿Qué quiere decir? Que el conducto venoso se va y pasea el hígado. Es como si fuera un puentecito. No pasa por el hígado, ¿no? Sino pasa por encima del hígado.
¿Y qué va a llegar? Este es el conducto venoso. Este se va a llamar conducto venoso. Venoso conducto. Ya. ¿Y qué va a pasar? Entonces acá esto llega al hígado y se ramifica a través de los vasos de los sinusoides, ¿no es cierto? Muy bien. La sangre, ok, es recogida, sale por acá, por esta vena, ya sea del conducto venoso de frente a esta vena o del hígado a esta vena. O sea, los dos tienen acá la misma desembocadura. ¿Cómo se llama esta vena? Que es larga, es un poco más ancha, ok, y llega hasta la aurícula derecha. ¿Cómo se llama? Vena cava inferior. ¿Ok? ¿Bien? Vena cava inferior. ¿Cuáles son las estructuras que llegan a la aurícula derecha? ¿Cuántas cavidades tiene el corazón? Perfecto. Tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Perfecto. Entonces, ¿quiénes llegan a la aurícula derecha? La vena cava inferior y la vena cava superior. La vena cava superior, ¿de dónde trae sangre? De todo lo que es la parte superior, ¿no? Muy bien, perfecto. ¿Qué pasa con la sangre que llega acá? ¿A dónde va? Al ventrículo derecho. ¿Puede ir al ventrículo derecho? ¿Puede ir? Por la izquierda, por el foramen oval. Acá está el segundo cortocircuito que se va a llamar foramen oval, ¿cierto? Ok, muy bien. Luego digamos que llegó la sangre de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. ¿Y por qué va a la aurícula izquierda? O sea, ¿por qué va a través del foramen? ¿Porque está abierto, doctora? No. ¿Qué más? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué pasa? Por una diferencia de presiones, ¿no? ¿Ok? Por una diferencia de presiones, hay mayor presión acá, por eso es que va hacia el lado izquierdo, ¿ok? Muy bien. Luego del lado izquierdo de llegar acá a la aurícula izquierda, ¿hacia dónde va? A la aorta. ¿Dónde va primero? Al ventrículo izquierdo. ¿Del ventrículo izquierdo a dónde va? A la aorta. Y en la aorta, por ejemplo, ¿ok? En el callado de la aorta, podemos identificar algunas estructuras. ¿Se acuerdan qué estructuras podemos identificar? Arteria brachiocefálica. Ya, ok. ¿Qué más? Aorta descendente. ¿Qué tenemos acá? La brachiocefálica, ¿ok? ¿Qué más? Tenemos la subclavia, ¿qué? Derecha, ¿ok? Acá tenemos, ¿de qué? La carótida común derecha. Acá tenemos carótida común izquierda. Y acá tenemos subclavia izquierda. ¿Ven cómo ese chico sí pasó anatomía? ¿Ya? Muy bien. Entonces acá. Y después vamos a la aorta descendente. La aorta descendente, ¿hacia dónde va? Hacia el miembro inferior y todo. Y va a llegar a estas arterias que son importantes. ¿Cómo se llaman? Las ilíacas, ¿ok? Las ilíacas, estas son las ilíacas, esta es la ilíaca común. Y va a tener dos tipos de ilíaca. ¿Esta cómo se va a llamar? Ilíaca externa. Y esta va a ser la ilíaca ilíaca interna. Luego, ¿qué va a pasar? De las ilíacas internas, ¿ok? ¿Qué cosas van a salir? Sangre desoxigenada. No, ya sé, pero ¿qué va a salir? Las arterias umbilicales, ¿ok? Las arterias umbilicales. Pero resulta que estas arterias umbilicales van a pasar por un órgano. ¿Cómo se llama este órgano? Perdón. Ay, ¿qué estoy escribiendo? Ok, ¿ya? ¿Sí? Pero ya. Qué vergüenza. ¿Cómo se llama? Vejiga, ¿cierto? Pasan por la vejiga, ¿ok? Y después de pasar por la vejiga, pasan ¿a dónde? Al cordón umbilical, y el cordón umbilical van de nuevo a la placenta, ¿no es cierto? Ok, perfecto. Todavía no me interrumpo porque si no me pierdo y de ahí ya no te explico de qué cosa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿entendió? Pero nos hemos olvidado de algo. El pulmonar. Ya, muy bien. ¿Qué ocurre con la sangre que llega acá? Va a llegar al ventrículo derecho, que algunas bibliografías dicen que su función es casi mínima, ¿no? Ya, ¿y qué va a pasar? Va a salir sangre ¿hacia dónde? Al tronco pulmonar, ¿ok? ¿Y luego qué va a pasar? Va a haber una comunicación ¿de quién con quién? La aorta. ¿Cuál? La aorta se ¿Derecha o izquierda?
Izquierda. Derecha. Ambas. Ambas son. Ya. Depende de la bibliografía, algunos dicen la arteria pulmonar es izquierda, ¿no? Tiene comunicación con el callado de la aorta. ¿Ya? Pero, para que no se pierdan, ¿ok? Es arteria pulmonar y aorta, ¿sí? Ok, perfecto. ¿Qué pasa con la sangre que llega por acá? Vamos a hacerlo más chiquito para que se pueda ver. Ya, bueno, ya se combina, lo que quieras, pero ¿qué más? Creo que no solo eso, sino que se va en la cabeza. No, se va a cabeza, porque va a priorizar la Llega parte acá, ¿no es superior. cierto? Llega acá. ¿Cómo se llama este espacio de acá? Conducto arterioso. El conducto arterioso tiene 2 vías, ¿cierto? Ya, ¿cuáles son esas 2 vías? Porcentajes. Creo que con la carótida No, común. más. 90-10. 10% de la sangre que va al conducto arterioso, ¿ok? ¿Hacia dónde va? Hacia el descendente. No, a los pulmones. Los ¿Y el 90% a dónde va? a la A la aorta, ¿cierto? Ok, la aorta descendente. Muy bien, ¿ok? Perfecto. Entonces, eso es lo que usualmente tenemos, ¿ok? ¿En qué? ¿En qué tipo de circulación? Neonatal ya fuiste ya. Fetal, ¿ok? Circulación fetal, ¿no es cierto? Perfecto, muy bien. ¿Tú crees? No sé. Ya. Entonces, eso es lo que pasa, ¿bien? ¿Qué pasa cuando ese bebé sale por el conducto uterino, ¿ok? Por el canal vaginal o por cesárea, como quieran, ¿ya? Se cierran ¿qué conducto? O los cortocircuitos. ¿Cuáles son los cortocircuitos que se cierran? Entonces el conducto venoso va, se cierra, ¿cierto? Yo no tengo rojo, ¿qué estoy diciendo? Nadie tiene rojo. Ya, ¿qué más? El foramen oval. ¿Por qué se cierra el foramen oval? Porque ahora sí que Hay una diferencia de presión, ¿cierto? ¿Ok? Si estaba así la reja, ¡pam! Viene y lo cierra. ¿Ok? ¿Sí? Bien, se cierra. Entonces se cierra. A los 3 meses, ¿cómo se va a llamar este foramen oval? O lo que fue el foramen oval. Perfecto. Ah, denle su nota de una vez. Foso oval, ¿ok? Más o menos es a los 3 meses de vida. ¿Bien? ¿Ok? ¿Qué otra cosa más vamos a ver? Conducto arterial. Ya, este conducto venoso que ya dijimos. Una vez que se cierra, ¿cómo se va a llamar este conducto venoso? ¿En qué se convierte? Ligamento venoso. Ligamento venoso. Este hemos dicho que se convierte en fosa oval. ¿Sí? ¿Ok? ¿Y cómo se va a convertir este espacio que era de la vena umbilical? Ligamento. Ay, si les pregunto, ya afuera ya. Ligamento. Ya, pero ¿cuál? No es ligamento umbilical. Ligamento redondo del hígado. Chicos, eso está en la diapositiva. Ya, eso, ¿cierto? Muy bien, entonces ya tenemos 2, ¿sí? Ok. 3 con este. Y aparte, ¿qué otra cosa hemos dicho? ¿Qué pasa acá? El conducto arterioso. Esto me importa porque ¿qué necesito? ¿Cuál es el mayor estímulo, ok, para cerrar el conducto arterioso? ¿Ah? La inspiración, ¿qué dijiste? La respiración. ¿Qué cosa tenemos con respiración entonces? ¿Cuál es el elemento básico para la respiración? El oxígeno. El oxígeno es el factor importante, imprescindible para el cierre del conducto arterioso. ¿Por qué? ¿El oxígeno por sí solo lo cierra? ¿Qué libera? ¿Qué se tiene que liberar? No, si estamos con oxígeno, Miguel. ¿Qué va a pasar? ¿Ah? Ya, antes de la prostaglandina. Hay otra sustancia aparte de las prostaglandinas. ¿Cómo se llama? No, tampoco. Tampoco es surfactante, no. ¿Hace o qué? Retinoico, no, tampoco. Es una sustancia que probablemente ustedes le han expuesto en su seminario, en sus casos clínicos, cuando hablaron de persistencia y conducta. Ahí está, la bradicinin.
El oxígeno es el principal estímulo para el cierre del conducto porque permite la liberación de bradicininina. ¿Ok? Esta bradicininina va a tener un efecto ¿dónde? En el músculo liso del conducto venoso arterioso. ¿Ok? Bien. Y va a permitir su cierre. Para esto, ¿cuántos tipos de cierre tiene el conducto arterioso? 4 tipos. A ver, dime, Miguel, ¿cuáles son? El ligamento redondo del hígado. No, el conducto arterioso, no todo. El conducto. ¿Cuál? Fisiológico y anatómico. ¿Ok? Muy bien. Este paso, que viene a ser con la insuflación o con la, ¿cómo se llama? La primera respiración, con la liberación de oxígeno, ¿ok? Y la producción de bradicininina. Bien, ¿qué va a permitir? ¿El cierre fisiológico o el cierre anatómico? Fisiológico. El fisiológico, ¿ok? ¿Qué más se sabe acerca del cierre fisiológico? Si yo tengo en un recién nacido a término, porque no es en el pretérmino, el prematuro es otro cantar, ¿ok? En el a término, yo tengo que para las 24 horas, ¿en cuántos niños se ha cerrado, en cuántos niños a término se ha cerrado el conducto arterioso? En 20%. A las 48 horas, ¿en cuántos niños, o cuál es el porcentaje de niños que se les cerró el conducto arterioso? 80%. Y a las 96 horas, Todos. ¿cuánto es el porcentaje de cierre del conducto arterioso? ¿Cuánto? Todo. ¿Cuánto? 100. 100%. Muy bien, 100%. ¿Ok? Bien. Eso es para conducto cierre fisiológico. ¿Qué pasa con los prematuros? ¿Es igual? No. ¿Qué pasa usualmente con los prematuros? ¿Qué van a tener por lo general los prematuros? ¿A qué son más propensos? A persistencia del conducto arterioso, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No respiran, doctora? No, sí respiran. ¿Qué pasa con ellos? ¿Son más propensos a qué? A periodos de hipoxia. A periodos de hipoxia. Cuando tengo un prematuro, ¿ok? Va a estar más expuesto a periodos de hipoxia. ¿Y qué quiere decir hipoxia? ¿Qué quiere decir hipoxia? Menos oxígeno. Si hay menos oxígeno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Se va a poder liberar la bradicininina? ¿Se va a poder contraer ese? No. Por eso, y ahí empieza todo lo que ustedes comentaron de las prostaglandinas, ¿no? Y algunos medicamentos que se le da al bebé para poder cerrar ese conducto arterioso. ¿Como cuáles, por ejemplo? Indometacina. ¿Qué otra cosa más colocaba? Ibuprofeno, ¿no? Etc. ¿Bien? ¿Ok? Muy bien. Y en cuanto al conducto anatómico, perdón, el cierre anatómico, ¿ok? Bien. ¿Cuándo es que se cierra aproximadamente? De 1 a 3 meses. A los 3 meses más o menos, ¿no? De 1 a 3 meses. ¿Ok? Bien. Eso es lo que tienen que saber con respecto al conducto arterioso. Hasta ahí, ¿se ha entendido? ¿Puedo preguntar esto? Sí, bueno. Entonces, como ya lo entendieron, ya no le pregunto. Ya, bueno. Entonces, ¿qué más sigue? Ya. Y eso es lo que pasa también en cuanto se cierra esto, entonces, ¿no es cierto? Hemos dicho que se cierra esto, que es el conducto arterioso, ¿ok? ¿Y en qué se convierte el conducto arterioso? Ligamento arterioso. El ligamento arterioso, ¿ok? ¿Sí? El ligamento arterioso. ¿Qué otra cosa más hemos visto y que también está en sus diapositivas? Por ejemplo, ¿qué pasa con las arterias umbilicales? Se fibrosan, dice la doctora. Todas las arterias umbilicales, todas las porciones de la arteria umbilical se fibrosan. ¿Cuáles? Las proximales, las distales. ¿Cuáles son las distales? ¿Estas o estas? Estas de acá. Estas, ¿ok? ¿Sí? ¿Se van a convertir en qué? En ligamentos umbilicales. ¿De qué tipo? ¿Qué más? ¿El apellido? Ya bueno, lo reviso. ¿Y esta parte de acá en qué se va a convertir? No, se queda. ¿Dónde está el ombligo ahí? No se
queda como arteria umbilical? ¿Cómo se queda la porción proximal de las arterias umbilicales, chicos? Ahora los que sacaron 19 y medio, los que sacaron 17, suponen que se saben así, al revés y al derecho los casos clínicos tan altos. ¿Cómo se llama esto? Esto se convierte en las arterias vesicales, ¿ok? Y un tipo de arterias vesicales que lo van a ver, si son superiores, inferiores, internas, superiores, ya, eso lo van a ver, ¿ok? Eso se convierte en las arterias vesicales, ¿ok? ¿Por qué? Porque tienen todavía comunicación con la vejiga, irrigan, se encarga de irrigar la vejiga. ¿Y de dónde salen? De las ilíacas. ¿Qué ilíacas? Izquierdas, dice, internas. ¿Ok? ¿Bien? Y eso es en lo que se convierte, bueno, eso es todo lo que nosotros conocemos o hemos visto acerca de circulación fetal y circulación neonatal. ¿Está difícil o está fácil? ¿Ah? ¿Está difícil? Ay, que está difícil. ¿Está difícil? No, ¿no es cierto? No está difícil.